Buenos días, hoy es lunes 2 de octubre. Como todos los días, con una bendición comenzamos el programa el día de hoy y vamos a hacer un análisis de Transparencia Venezuela, que ha presentado un informe y grafica de forma precisa lo que planteamos el viernes desde el punto de vista de que en manos del Estado venezolano existen 526 empresas cuyo propietario es el Estado venezolano y todas arrojan pérdidas. Entonces, en primer lugar tenemos que señalar que la revolución fue agigantando la plataforma del Estado, fue aumentando el número de empresas que confiscó, estatizó, reestatizó, etcétera, en alianzas estratégicas, empresas para el Estado venezolano, para aumentar el control económico, el control político y el control social, derivado de, por supuesto, el carácter ideológico que acompaña este proceso revolucionario, de donde lo económico está en manos del Estado y quieren un control total de todo el tema económico, así como del control político total y obviamente con él el control social. Ahora bien, dice el informe de Transparencia Venezuela que el Estado venezolano pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526 empresas públicas. Venezuela tiene 4 veces más empresas públicas que las que tiene Brasil, que apenas tiene 130. Tiene 10 veces más que las empresas del Estado que tiene Argentina, que tiene solamente 52. Este proceso conspiró contra la propiedad privada, la libre empresa y con la instauración del control de cambios y de precios, la modificación de la ley de administración financiera del sector público, con ello fueron sentando las bases para establecer la hegemonía del gobierno en todos estos sectores. El informe de Transparencia Venezuela es claro cuando señala que es a partir de las expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas con el sector petrolero, que fue lo que fue construyendo, sentando las bases de este gigantismo empresarial, pero obsoleto, que tiene el gobierno de Venezuela hoy. De acuerdo a los resultados de la investigación organizada por Transparencia Venezuela, esta en particular que se concentró, la que le voy a mencionar, que se concentró en 8 empresas solamente de sectores petrolero, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico, las empresas propiedad del Estado arrojaron en el 2016 pérdidas por 1,29 billones, escúchelo bien, 1,29 billones de bolívares, cifra que supera el presupuesto de la nación en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social. Se lo repito, las pérdidas en estas 8 empresas evaluadas del sector petrolero, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico, empresas propiedad del Estado, solamente en el 2016 arrojaron pérdidas por 1,29 billones, cifra que supera el presupuesto de la nación en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social, todos esos presupuestos juntos. Imagínese usted no solamente lo que pierde la nación en manos tan ineficientes como las del Estado,
sino cómo se gasta, cómo se pierde el dinero en manos de los revolucionarios. Bueno, los casos más emblemáticos son los de PDVSA, que tiene saldos negativos en 775 millardos de bolívares. El tema de Corpolec, que lo habíamos conversado el viernes, que tiene un saldo negativo de 149 millardos de bolívares. Esta estructura de estatización, esta estructura de empresas en manos del Estado, obviamente no funcionó, no ha funcionado, y adicionalmente a ello tiene una gran tela que impide que sea transparente desde el punto de vista de procesos, procedimientos y rendición de cuentas. ¿Todo ello por qué? Bueno, porque el gobierno de Venezuela es una inmensa estructura de corrupción. No tiene controles legales. Hay ausencia de rendición de cuentas. Este proceso, que adicionalmente abona a la corrupción, como es el hecho de que los órganos cambien de adscripción de un ministerio a otro, de una autoridad a otra, va generando por demás todo lo que hemos venido denunciando a lo largo de muchos años, como el tema de la impunidad. Una de las conclusiones que trae el informe de Transparencia Venezuela es que señalan que se puede afirmar que se preparó un arreglo institucional para la extracción de recursos por una élite en términos de transferencia de esos recursos del Estado a manos privadas. Esto precisamente que está diciendo Transparencia Internacional, Venezuela, perdón, lo que dice Transparencia Venezuela, es exactamente lo mismo que están diciendo en la comunidad internacional, que en Venezuela existió y existe una transferencia de la riqueza del país a manos privadas. Todo este hallazgo de investigación que tiene Transparencia Venezuela, que por demás es importantísimo felicitarlos porque han hecho una labor que no la hace la Contraloría General de la República ni el Sistema Nacional de Control Fiscal en la revisión por parte de lo que es el manejo de los fondos del Estado y sus empresas. Entonces, el Estado se fue apropiando de recursos públicos, con ello fue armando el control político, con la complicidad obviamente del Tribunal Supremo de Justicia y de la Contraloría General de la República. Esto es lo que han denominado elementos característicos de una cleptocracia, que no es otra cosa sino una democracia que se roba la riqueza del país a beneficio personal, en este caso de una importante cantidad de chavimaduristas. Total entonces, que de esas 526 empresas públicas que han sido identificadas hasta ahora, vale decir, hay más, 74% fueron adquiridas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en lo que se lleva de investigación hasta ahora. ¿A dónde fueron creando empresas? Para que usted vea cómo fueron haciendo la transferencia de riqueza. Para que vean cómo este gobierno asaltó la riqueza del país. Fíjese lo siguiente. Las empresas propiedad del Estado en los sectores estratégicos como energía, transporte, telecomunicaciones y agua están además distribuidas de la siguiente manera. 25% de las empresas son de manufactura, 13% son del sistema agroalimentario, ganadería y pesca, el 12% petroleras, el 7% empresas de instituciones financieras,
7% de servicios, 6.5% de transporte, 5% de construcción, 5% de comunicación, 4% de minería y el resto de electricidad, agua, hoteles y hasta una empresa aeroespacial. Vale decir, el gobierno entonces, ¿qué hizo? Fue creando empresas del Estado, unas las confiscó, otras las expropió, que en la práctica es una confiscación, porque cuando usted expropia y no paga, estamos en una confiscación. Pero también el Estado fue creando empresas en estas cantidades para poder sacar el recurso y la riqueza de Venezuela a esas manos chavimaduristas. Le voy a presentar este detalle. De las 526 empresas del Estado, 114, escúchelo bien, 114 empresas del Estado son filiales de otra empresa que es del Estado, que es PDVSA. ¿Se está dando cuenta? PDVSA es la empresa del Estado. Y crearon alrededor de PDVSA 114 empresas del Estado. 114 empresas del Estado. Aunque 42 empresas de esas 114 no son petroleras. Es por ello que se ha dicho y ya se admite que solamente en la faja petrolífera del Orinoco se entregaron 41.000 contratos y que con esos 41.000 contratos dilapidaron 35.000 millones de dólares que tienen que regresar nuevamente a Venezuela cuando estemos en la oportunidad de un gobierno con manos limpias, con manos transparentes. ¿Qué más nos enseña el informe de Transparencia Venezuela? Bueno, nos dice que estas empresas propiedad del Estado en sectores como el de alimentos, cemento, banca y gestión de importaciones ha sido utilizado para la creación de las mafias de distribución en mercados paralelos. Mafias de distribución en mercados paralelos. Incluso el contrabando. Y obviamente ese ejercicio, esa política, ¿a quién afecta? Pues afecta a la productividad del empresario privado que está legalmente establecido y limita, por supuesto, la opción de compra de los venezolanos en líneas generales. ¿En razón de qué? Bueno, de que las empresas propiedad del Estado son las que obtienen, son las que logran el acceso a las divisas subsidiadas. Cuando hablamos de divisas subsidiadas es al dólar barato del gobierno bajo el monopolio que el propio gobierno tiene y que entonces al adjudicar divisas pues se la entrega a las empresas del Estado que siendo del Estado son manejados por los chavimaduristas burgueses que a su vez hacen uso de ellas a título y cuenta personal. Vale decir, es un inmenso poder clientelar lo que fue construyéndose en Venezuela. Eso es lo que tenemos nosotros en Venezuela. Y todo lo que tiene que ver con empresas que tienen que, por destino, por ejemplo, el caso de alimentos, el caso de vehículos, el caso de electrodomésticos, pues bueno, todo eso fue convirtiéndose en una distribución totalmente opaca, sesgada, sirvió para buscar la lealtad de aquellos a los que les llegaron los vehículos Chery, los electrodomésticos Haier o el caso de los alimentos. ¿En dónde? En las campañas electorales precisamente. En las campañas electorales. De tal suerte entonces que estamos
en una pésima versión de un Estado empresario, porque el destino no fue tampoco que el Estado fuese exitoso y que estas empresas fueran exitosas a manos de estos chavimaduristas. No, sirvió fue para que el dinero, para que la riqueza del país encontrara esta impresionante cantidad de empresas a donde la dirección, a donde los chavistas pudiesen encontrar un lugar a donde enriquecerse. Y por cierto, esa es la gran captura de dinero que se está haciendo ahora a nivel internacional. Fíjense, por ejemplo, que todas estas empresas se les inyectaba dinero del presupuesto nacional. En el presupuesto del 2017 le asignan a las empresas propiedad del Estado 592.000 millones de bolívares, que representa, por cierto, el 6.24% del total aprobado a través de créditos adicionales que por demás han recibido 585.000 millones de bolívares más. Entonces, no solamente es el negocio en paralelo que haces porque tengo el control de la distribución en paralelo, no solamente es el negocio que hago por la importación que hago con el dólar barato, ¿verdad? No solamente es el negocio que hago a propósito de convertirme en el rey de la cabilla o del cemento, sino es adicionalmente el presupuesto que del Estado también le asignan a esas empresas. Vale decir, por punta y punta no pierden. Tienen presupuesto del Estado, tienen créditos adicionales, y es obvio, ¿cómo iban a pasar estas leyes de presupuesto por la Asamblea Nacional o los créditos adicionales por una Asamblea Nacional contraria al oficialismo, si es que este tipo de detalles perfectamente lo hubiesen determinado en la Asamblea Nacional los opositores? Pues obvio que no podían llevarlo a la Asamblea Nacional y entonces se fueron por la vía del Tribunal Supremo de Justicia. Recursos ordinarios de la ley de presupuesto, recursos extraordinarios por vía de créditos adicionales, más la competencia que tienen de manejo de dólares discrecionales baratos, más el negocio que comporta sistemas de distribución y de importación en paralelo, a donde en toda la cadena existe un negocio. Es un negocio lo que existe en toda la cadena. Y es precisamente por ello que la caracterización del chavismo, de los chavimaduristas, de los enchufados en Venezuela y en el exterior es con características de 1.000 millonarios. De 1.000 millonarios. No existe corrupción en Venezuela anterior a la revolución corrupta de este gobierno que haya enriquecido de forma millonaria como se ha hecho en este proceso. Por cierto, a nombre de los pobres se enriquecieron unos y los demás quedaron totalmente en la ruina. En Venezuela quedamos todos en la ruina precisamente por ver a estos chavimaduristas 1.000 millonarios repartidos en el mundo. Vamos a revisar otras notas. Estas empresas propiedad del Estado, cuando se evalúa, no todas publicaron sus presupuestos, ni los recursos de dónde los obtenían, ni los créditos adicionales. En el 2016, según el informe de Transparencia Venezuela, 556 empresas administraron 6 billones de bolívares de acuerdo al presupuesto nacional, ley de crédito nacional. En el 2017, 246, un total de 246 en términos nominales,
ahora alcanza la cifra de 19 billones sin considerar el presupuesto de PDVSA, que no está incluido porque no ha sido publicado. Vale decir, dinero y más dinero, unos publicados y otros que no se han publicado. Sin considerar empresas que han recibido auxilios financieros para funcionar. ¿Quién es el financista? El Estado. De forma permanente, el Estado es el gran financista. ¿Cuáles son los sectores que manejaron la mayor cantidad de recursos? Bueno, las instituciones financieras manejaron la mayor cantidad de recursos, el 42%. El 42%. Las empresas del sector manufacturero, el 11%. Actividades en las que no está justificada, por cierto, la actuación del Estado. Porque uno de los objetivos de la banca es crear dinero, es generar riqueza. Entonces, se creó un sistema jurídico en la administración financiera sin la posibilidad del control o el escrutinio público que se llama. De lo que tanto hablaron, del control social. Estas empresas no tienen control social, funcionan sin control ni interno ni externo. Esa es la inmensa verdad. Transparencia Venezuela señala además que hay un grupo de empresas que están vinculadas a la Fuerza Armada Nacional y con ello se desvirtuó el compromiso constitucional para irlo redirigiendo a la autoridad, al partido político de turno, ¿verdad? En este caso que es el patria socialismo o muerte de la Fuerza Armada al lado de esta revolución. Bueno, en la muestra que presenta Transparencia Venezuela, 127 empresas de las que se conocen sus máximas autoridades, el 30% tienen algún militar activo o que logró después la jubilación siendo activo en la junta directiva. Se trata de empresas en el sector agroalimentario, financiero, energía, empresas básicas, empresas en las que se administran la mayor cantidad de recursos. Empresas como Banco de Venezuela, Bolivariano de Puertos, Puertos de Venezuela, Compañía Anónima Militar, Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Línea Aérea Conviasa, Empresa Eléctrica Corpoelec, la Siderúrgica Sidor, la Corporación Única de Servicios Productivos y Agroalimentarios, que aglutina a todas las empresas del sector agroalimentario, Venezolana de Turismo, que agrupa a un importante sector de empresas hoteleras. Todas estas empresas son importantes por la cantidad de recursos en los presupuestos y porque su actividad forma parte de lo que se denomina sector económico estratégico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y quiero hablarle al chavista que escucha este programa. De acuerdo a todos estos hallazgos que hace Transparencia Venezuela, los perdedores somos los venezolanos. Los grandes perdedores somos los venezolanos en esta pretensión del gobierno de hacer empresario al Estado. Hizo empresario fue a los que los dirigieron. Vale decir, las empresas del Estado no sirvieron para enriquecer al Estado ni a esas empresas, sino que sirvieron fue para hacer ricos a los que estuvieron de turno en las direcciones de todas esas empresas. Fíjese, la empresa no da beneficio, pero a título personal, los chavimaduristas en el mundo sí tienen cuentas ganando en dividendos en el exterior. Vale decir, sobre nuestra pobreza creció en forma proporcional la riqueza del chavimadurismo en Venezuela y en el exterior. Es por eso que usted no consigue un chavista hoy en un carrito pequeño, lo consigue siempre en un carro nuevo. Por cierto, en Venezuela no los hay, pero ellos los importan. Entonces, nosotros nos quedamos sin producción, en una crisis nacional, en una crisis humanitaria, como consecuencia de que la estimación que el gobierno hizo
sobre las empresas propiedad del Estado para poder financiar al venezolano, al propio Estado, etcétera, generar bienestar, pues fracasó y solamente le generó bienestar a quienes la condujeron. Vale decir, las empresas del Estado sirvieron para terminar de enriquecer a otros, a los que las dirigían. Así de sencillo. Bueno, este es un resumen del informe de Transparencia Venezuela sobre las 526 empresas hasta ahora descubiertas en manos del Estado, a donde se transfirió el recurso, ley de presupuesto, dineros por vía de créditos adicionales, refinanciamientos para reflotar las empresas, dólares preferenciales, y con todo ello, el manejo que se hizo de forma monopólica del sector, creando mercados paralelos de importación y de distribución que también los hizo mil millonarios. Pura corrupción, lamentablemente. Pura corrupción. Por eso es que estamos en crisis. Importante informe hemos revelado entonces hoy. Me despido de ustedes, ya terminamos el programa con el siguiente pensamiento. Si aconsejas al ignorante, te tomará por su enemigo. Dios los bendiga a todos. Regálenme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Los quiero mucho.